Mi infancia. Turín. Una colina más allá del Po y yo en el balcón con mamá. Luego mamá ya no está. Mi padre llora al atardecer sentado en el balcón ante la colina. El abuelo dice que Dios lo ha querido. Con mi madre hablaba en francés, como todo buen piamontés de buena condición. Aquí en París, cuando lo hablo, parece que lo hubiera aprendido en Grenoble, donde se habla el francés más puro, no el babil este de los parisinos. Desde mi infancia me he sentido más francés que italiano, como todo piamontés que se respete. Por eso encuentro que los franceses son insoportables. Mi infancia fue mi abuelo, más que mi padre y mi madre. Odié a mi madre porque se fue sin avisarme. A mi padre porque no fue capaz de hacer nada para impedírselo, a Dios porque lo había querido, y al abuelo porque le parecía normal que Dios lo quisiera. Mi padre siempre estuvo lejos de casa, construyendo Italia, decía él. Luego Italia lo destruyó a él. El abuelo, Juan Bautista Simonini, fue oficial del ejército saboyano. Me parece recordar que lo abandonó en los tiempos de la invasión napoleónica, se enroló con los Borbones de Florencia y luego, cuando también Toscana pasó bajo el control de una Bonaparte, volvió a Turín como capitán retirado y cultivó sus propias amarguras. Nariz tuberosa, cuando dejaba que me pusiera a su lado, veía solo su nariz, y en mi cara notaba sus salpicaduras de saliva. Era lo que los franceses llamaban un ci-devant, un nostálgico del Ancien Régime, que no se había resignado a los desmanes de la Revolución. No había abandonado los culottes, seguía teniendo unas hermosas pantorrillas, ceñidos bajo la rodilla por una hebilla de oro, y de oro eran las hebillas de sus zapatos de charol. Chaleco, traje y corbata negros le otorgaban un aire como de cura. Aunque las reglas de la elegancia del tiempo pasado sugirieran llevar una peluca empolvada, había renunciado a ella, decía, porque con pelucas empolvadas se engalanaron también los comecristianos como Robespierre. Nunca supe si era rico. Desde luego no se privaba de la buena cocina. De mi abuelo y de mi infancia recuerdo sobre todo la bagna cauda, en una cazuelita de barro soportada por un braserillo que la mantenía abrasando. Poníase aceite arreglado con anchoas, ajo y mantequilla, y en ella se mojaban cardos, que antes habían estado a remojo en agua fría y zumo de limón, aunque algunos, no el abuelo, lo remojaran en leche. Pimientos crudos o braseados, hojas blancas de repollo, tupinambo, coliflor muy tierna. También, claro que, como decía el abuelo, eran cosas de pobres, verduras cocidas, cebollas, remolachas, patatas o zanahorias. Yo gustaba de comer y al abuelo le complacía verme engordar, lo decía con ternura, como un pequeño cerdito. Rociándome de saliva, el abuelo me exponía sus máximas. «La revolución, hijo mío, nos ha hecho esclavos de un estado ateo, más desiguales que antes, hermanos, enemigos, cada cual Caín de su prójimo. No está bien ser demasiado libres, y tampoco está bien tener todo lo necesario. Nuestros padres eran más pobres y más felices puesto que no habían perdido el contacto con